Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos todos a Más que Raras, nuestro podcast en español sobre enfermedades raras que es hecho por dos latinas para latinos y justamente hoy tenemos un episodio un poquito diferente. Hola Vicky. Hola Debbie, muy contenta de estar hoy las dos junticas después de haber estado casi una semana en el americano de epilepsia en el Congreso en Atlanta, que fue de gran aprendizaje, ¿cierto? Espectacular, yo aprendí muchísimo y bueno, y más importante, vi a mucha gente que quiero mucho, sobre todo a ti, pero vi a mucha gente con la que hemos trabajado mucho tiempo, pero bueno, lo diferente del día de hoy es que las invitadas somos nosotras. Hoy vamos a conversar, contarles un poco, nunca hemos hecho esto antes, hoy es el episodio número 30, celebramos 30 episodios de Más que Raras y para celebrarlos decidimos hacer el último episodio del año, conversar qué ha pasado este año, bueno, qué han pasado en los últimos 3 años, qué hemos hecho como para que nos conozcan un poquito más y sepan un poquito más sobre nosotras, ¿verdad, Vicky? Así es. Entonces empecemos, Debbie. Bueno, yo voy Cuéntanos a de empezar la primera ti. pregunta porque yo creo que, aunque lo mencionas mucho en los episodios que lo que eres es mamá de Amelia, esto es lo que te trae a ti realmente al mundo de las enfermedades raras. Entonces, lo que te sientas cómoda en compartir, nos quieres hablar un poquito de qué te trajo a ti a este mundo para que la gente te conozca un poquito mejor. Bueno, cabe aclarar que esto no es un espacio que escogimos en el sentido de que antes de tener un diagnóstico de Amelia, pues no, nunca me imaginé que este gran universo de enfermedades raras y al cual también le agradezco muchísimo porque he conocido gente maravillosa, entre esas tú, Debbie, y seguramente si no hubiera sido por el diagnóstico de Amelia, pues no estaríamos hoy acá. Entonces, entre lo duro que puede ser un diagnóstico. Han habido grandes aprendizajes en estos 8 años de diagnóstico y entre esos grandes personas que nos han acompañado, no solo familias, pero también investigadores, médicos, especialistas que nos han llevado a veces incluso hasta cargado en este proceso. Amelia fue diagnosticada con una rara enfermedad en el 2018, estábamos en Colombia, llamada SINGAP1, en ese momento era la paciente 200, ahora estamos hablando alrededor de 1.600 pacientes en el mundo, pero en ese momento pues era la primera paciente de Colombia, un diagnóstico que pocos conocían, que no sabían ni cómo se escribía, incluyendo los neurólogos, la genetista también maravillosa, pero logramos llegar a ese diagnóstico. Amelia tenía 3 años únicamente y pudimos también entender la importancia de lo que es la genética en estos diagnósticos y en no terminar la odisea diagnóstica con el diagnóstico, sino que empieza otra odisea que es después del diagnóstico y cómo navegas unas enfermedades poco conocidas. Entonces, Estabas en Colombia, ¿verdad? ahí empiezo en esto, estábamos en Colombia, nos regresamos para Estados Unidos y ya me doy cuenta que no había mucha información en español, me uno inmediatamente a la Organización de Pacientes de Estados Unidos, que en su momento se llamaba SYNGAP Research Fund y ahora se llama Cure SYNGAP 1, a que los invito también que la visiten la página web. Y ahí es cuando me doy cuenta que teníamos que hacer un trabajo importante de abogacía, pero también de que muchas familias en Latinoamérica y en Estados Unidos hispanas que tuvieran recursos en español, que fuera más fácil a la hora de tener un diagnóstico y no se pierdan un poco en el léxico clínico y científico que era lo que encontrábamos en Google en ese momento, que eran grandes estudios sobre SINGA, pero bastante difícil y complejos de entender. Entonces, algo que espera más fácil de entender, a pesar de que el diagnóstico igual será igual de duro para el que lo reciba, pero por lo menos encontrar comunidad, que eso hacía la diferencia, una comunidad hispana que hablara su idioma, que entendiera su cultura y que se acompañara en ese proceso. Claro. Y esto te ha traído a conocer, bueno, como dices tú, a científicos, a investigadores, um, y a un mundo completo que el que no, como tú dices, el cual no tú no escogiste, pero te escogió a ti. Y tenemos mucha suerte de que te haya escogido a ti, de cierta manera, porque por todo lo que traes a la comunidad, ¿verdad?
Pues yo te cuento que yo no, como mucha gente también sabe, yo fui adoptada por la comunidad de enfermedades raras. Yo era científico y trabajaba en un laboratorio donde se hacían medicinas para enfermedades raras, ¿no? Lisosomales eran enzimas que se hacían en plantas. Y como todo pequeño laboratorio y una biotech, esos que están empezando, necesitábamos dinero, porque dinero, y quizás hablemos en un momento de toda la parte que las fundaciones son las que están, tienen que tomar parte en la parte del dinero y en cómo se lleva la investigación, ¿no? Y entonces, como todo, pues conversamos con algunas fundaciones que tenían algún tipo de becas y yo conversé con una persona muy querida en la comunidad, quien me puso en contacto con pacientes y con familias para poder tener cartas de recomendaciones en estas becas que estábamos pidiendo, en estos grant proposals, y yo quedé profundamente enamorada de la familia con la que primero conversé y quise conocer otra y fui a un par de meetings donde se hablaba sobre estas enfermedades y decidí que mi trabajo no era definitivamente en el laboratorio, pero que era ayudando a las familias. Y entonces empecé a trabajar en ese sentido, hablando con las familias, hablando con las fundaciones, dejé el laboratorio y luego trabajé para el NIH, que es el Instituto de Salud de Estados Unidos, que tiene un banco de células y de ADN de enfermedades raras que llevé por unos 5 años. Y tuve también mucho contacto entonces con las fundaciones, con los donantes, pidiéndoles que colaboraran al banco y que usaran el banco en su investigación. Y eso luego empecé a trabajar en lo que llaman el Orphan Disease Center, que es un centro dentro de la Universidad de Pensilvania, y continúo mi labor entonces trabajando con las fundaciones y con las organizaciones de pacientes, y nuestro interés y lo que queremos lograr es mover la investigación y lograr que estas enfermedades se entiendan un poco más sobre lo que es la enfermedad y logremos conseguir tratamientos y terapias para estas enfermedades y eso un poco es lo que me lleva a continuar trabajando con las organizaciones y asegurándonos de que haya una comunicación abierta entre el investigador y los pacientes y las fundaciones llevadas por pacientes, ¿no? Que es lo que realmente eso es algo muy particular de las enfermedades raras, ¿verdad? Yo creo que muy pocas otras enfermedades tengan esta colaboración tan intensa entre pacientes y cuidadores y la investigación, e incluso la empresa farmacéutica. Creo Así que es. O trabajamos sea, mucho tiene que ser juntos. colaborativo, de lo contrario no aceleramos el path, no aceleramos el proceso, no sé, llegaríamos muy lentos si dejáramos que fuera a Pues su así es. ritmo. Y luego, pues nos trae a este podcast, es el hecho de que somos las dos latinas. Y cuéntale a quien nos escucha, Vicky, un poco de cómo nos conocemos, de esa reunión en la que nos dimos cuenta de la necesidad que había en nuestra comunidad. ¿Te acuerdas de Nos eso? conocimos, fue en noviembre del 2021, creo. Creo que sí. Estábamos en Atlanta o del 2022. No, en Filadelfia. Estábamos en Filadelfia, estaba así. Eso fue después de COVID. Fue el primer congreso fuera de Singapur 1 al que yo asistía, de inclusión, de Global Genes, de equidad. Y cuando yo iba muy emocionada porque era completamente nueva, muy recién diagnosticada, que estaba empezando a entender cómo podía ayudar a los pacientes con SINGAP. Y llego a este congreso y empiezo a decir dónde estoy, es de minorías, entonces dónde estamos los latinos, y éramos muy pocos, creo que no éramos más de 5 o 6. Eso era todo, sí. Y empezamos como, bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Cuando veo a Debbie que hablaba español, y fue cuando nos presentamos y dijimos, algo tenemos que hacer con la comunidad hispana en Estados Unidos porque no nos vemos representados, no había representación hispana en los paneles, durante el Congreso habían adultos, había minorías como afroamericanos, pero ni uno solo hispano. Y ahí es donde empezamos a tener nuestras primeras conversaciones y primeras reuniones sobre qué podíamos hacer para cambiar un poco ese escenario. Así es, yo me acuerdo que en esa reunión, sí, literalmente creo que éramos 5 que hablábamos español.
Y cuando dijimos, pero ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? Y una vez más nos dimos cuenta de que como no lo hacía nadie, teníamos que hacerlo nosotros. Entonces empezamos a conversar y creamos lo que se llama ahora la Sociedad Hispana de Enfermedades Raras. Si no la han visitado, yo pondremos el link en las notas del episodio, pero la idea era, no solo porque es que siempre hablamos del tema además de que vamos a educar a los hispanos y nuestro objetivo no era realmente educar al hispano, era educar al no hispano en cómo aceptar y traer e incluir a la comunidad hispana en fundaciones, en investigación, en los ensayos clínicos. Entonces, poco a poco, pues creamos la fundación y hemos hecho un par de cosas, pero lo más importante que trajo es que trajo este podcast, porque también nos dimos cuenta que no había nada para escuchar completamente en español. No teníamos que escuchar, no había nada, Vicky, de enfermedades raras en español cuando empezamos el podcast. Así es. Entonces, pues decidimos que este era el lugar para hacerlo. Y bueno, tenemos 30 episodios trayéndoles esta información. Y cuando estábamos pensando en hacer eso, porque como nunca hablamos de nosotras, pues pensamos que la importancia de que también supieran ustedes quiénes somos nosotras. Estuvimos en este congreso y fuimos a un congreso muy científico, ¿verdad? Y que era eso completamente de epilepsia, yo no soy epileptóloga y muchas cosas no eran mi mundo, ¿no? Pero nos aceptaron un póster muy interesante sobre justamente la participación o la falta de participación de niños hispanos con epilepsia, tanto en ensayos clínicos como en la investigación en general. Y hablemos un poco de qué bien nos fue en ese póster. Bueno, tuvo muchísima acogida, nos visitaron bastantes especialistas, epileptólogos, neurólogos, que querían saber un poco más de lo que hablábamos, el interés también de alguna industria, de que definitivamente y claramente los números lo dicen, que hay una falta de equidad en los pacientes hispanos, tanto en el diagnóstico como en la inclusión en los ensayos clínicos y demás. Entonces los números son muy claros, y hay mucho por trabajar en este país también, eh, y bueno, ni hablar de Latinoamérica. Sabes, Vicky, yo estaba hablando con alguien que me preguntaba sobre lo que hacemos y tú como cuidadora y como madre, pues hablas con muchos padres y hablas con muchos otros cuidadores como tú. Y la pregunta era, ¿qué te enseñan, qué aprendes tú de estos otros padres y de estos cuidadores sobre resiliencia? Dios mío, no puedo hablar. Y la comunidad que hay entre los padres, ¿cuáles son esos aprendizajes que tú escuchas y que se repiten una y otra vez? Bueno, yo he aprendido muchísimo en muchas cosas, en muchos aspectos. Uno, desde hispana, viviendo en Estados Unidos, entender que no puedes asumir que todos hablan español, pero siguen llenos de su cultura de hispanidad, que igual también merece ser incluido y ser representado en nuestras comunidades y organizaciones. Que los pacientes hispanos, muchos de sus diagnósticos son muchos más lentos y más largos, o sea, su travesía y odisea diagnóstica es más larga y algunos terminan tirando la toalla, como decimos en Colombia, o terminan agotados en ese proceso del mismo sistema que los lleva y los trae, les vuelven a hacer citas médicas y demás. Pero a la vez que a pesar de que tengan el diagnóstico a los 30 años, como nos ha sucedido en Colombia, una gran familia que la chica fue diagnosticada a los 30, como otros de 20 y otros de 10 o de 15, se sienten inmediatamente acogidos por una comunidad y también tienen mucho que aportar a la comunidad. Es decir, que tienen 30 años de experiencia viviendo con un diagnóstico que no conocían, pero que ya son unos expertos, que los hacen unos expertos, unos luchadores con sus hijos, abogando por sus derechos y por sus necesidades y por la gran complejidad que tiene Singapur. Adicionalmente, aprender de muchos otros líderes. Uno se inspira, se contagia de otros líderes maravillosos que ayudan con recursos limitados,
con información también a veces limitada, pero con unas gran instancia de ganas de ayudar a los demás, y que han creado cosas maravillosas en países en Latinoamérica. Eso también es de aprendizajes constantes, de que hay maneras de hacer cosas diferentes, no solamente pedir recursos o subvenciones de la manera como sucede en Estados Unidos, pero en Latinoamérica las cosas son un poco diferentes, ¿no? No está la cultura de donar tanto, no está eso, entonces hay que buscar herramientas y formas de hacerlo diferente, pero de la misma manera ser eficientes y con los recursos limitados, pero también con un gran impacto a las familias que hacen parte de ellos. Sí, sabes que yo, como tú lo que dices, yo aprendo tanto de las familias y de las fundaciones como se aprende de un científico. Y siempre, y quizás es algo que tú y yo hemos hablado poco, pero que lo he hablado yo con otros padres. Cuando uno no tiene un hijo o no tiene un familiar o no está afectado personalmente con una enfermedad rara, a veces se siente mal con respecto a de que estamos en esta comunidad, pero que realmente no entendemos. Dime tú, ¿qué sienten ustedes cuando alguien como yo está tan metido en el mundo de las enfermedades raras? Agradecimiento infinito. Porque de todo lo que pueden investigar, escogen nuestras enfermedades. Es decir, son realmente unos genios. O sea, yo me les quito el sombrero a todos, a Andrés Jiménez, a ti, a Marta, a cuántas personas, Ana Mingorance, Ángela Leos, voy a quedar A todo el mundo Pérez, que hemos investigado, es decir, a toda la gente que hemos entrevistado y a cual yo los admiro, devuélvanse y escuchen. Devuélvanse a los episodios y escuchen todos los episodios que hemos tenido. Dios mío, todos han pasado por acá y yo no tengo sino agradecimiento y palabras de agradecimiento, porque de la cantidad de opciones para investigar escogieron en enfermedades como las nuestras, encefalopatías epilépticas y el desarrollo, SYNGAP1 en particular. Entonces, para mí es simplemente agradecimiento y más que nada, Debbie, nunca he sentido que no entienden. Yo creo que al contrario, se ponen en nuestros zapatos de tal manera que a veces dicen, es que sabemos lo difícil que es o entender. Realmente nunca he sentido que no están, yo creo que saben tanto de la complejidad de las enfermedades que entienden más de lo que uno a veces se imagina. Y sin duda las familias, pues sí, lo vivimos diario, los hijos que no tienen SYNGAP1 lo viven diario, conversaciones duras con nuestros hijos, pero pues que igual cada día tiene su afán, como decimos, y nos levantamos positivos y que las cosas las vamos haciendo con mucho amor y tratando de buscar espacios también para que tengan lo mejor y las mejores herramientas para ellos continuar en su desarrollo, aunque sea lento, pero que sigan progresando. Pues sí, y eso es realmente, y no, Vicky, no entendemos, no sabemos hasta qué punto ustedes viven su día a día, ¿sabes? Lo intentamos, pero no lo sabemos, así que hay mucho más que lo intentamos, pero intentamos entenderlo, ¿verdad? Y bueno, y eso creo que me trae un poco a lo que vamos a hacer un poco en el futuro. Vamos a seguir trabajando con las familias hispanas y justamente hoy hablábamos esta mañana sobre qué vamos a hacer con la comunidad hispana en Latinoamérica también, que queremos asegurarnos que haya una conexión entre los hispanos en Estados Unidos y los hispanos en Latinoamérica. Y yo voy a decir un par de cosas, pero quiero también que tú complementes porque yo creo que es una idea que tú has desarrollado más que nadie. Y la idea es que queremos asegurarnos que haya un contacto. Entonces, todo este conocimiento y esta experiencia que tenemos en Estados Unidos con estos investigadores que Vicky acaba de mencionar y que están en nuestros otros episodios y que esperemos que continúen viniendo y a conversar con nosotros, y que este conocimiento se lleve a otros investigadores y a otros médicos que no están en Estados Unidos, que quizás no reciben esta información directamente de la investigación que se hace tanto en Estados Unidos como en Europa. Quizás esto es un pequeño preview de lo que vamos a decir el año que viene, pero vamos a hablar un poco de esa iniciativa. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, estamos hablando, y nuevamente es un proyecto que apenas empieza, que lo estamos desarrollando, cocinando, creando, pero nos tiene muy emocionados porque creo que nos va a traer grandes oportunidades de mayor impacto en Latinoamérica y sobre todo crear esos puentes entre Latinoamérica
Europa y Estados Unidos. La idea es tener el Consorcio Latinoamericano de Epilepsias Raras, CLARE, eh, que invita a crear espacios, conversatorias, aprendizajes, webinars a las organizaciones de pacientes en Latinoamérica también a cómo entender, educarse, crear, eh, cómo llegar también al médico y a los congresos de especialistas también desde la conversatoria del paciente, la historia del paciente, pero también de una manera profesional y directa y que sea escuchada. Y creo que lo que hemos aprendido también en todo este proceso es que nuestra historia es muy valiosa, pero también hay que saberla contar y también hay que saberla expresar y también sin culpar a los demás, sino cómo podemos move forward, cómo podemos seguir adelante y cómo podemos en colaboración continuar esta conversación sin estar siempre culpando y victimizándonos tampoco. Esta es la realidad que nos tocó, sin duda. Dura, fuerte, de acuerdo, 100%, pero ¿qué vamos a hacer para eso? Es como que el por qué nosotros, por qué Amelia fue la primera de 200 en el mundo, por qué, en fin, eh, ahora, ¿para qué? O sea, ¿para qué tenemos ese diagnóstico? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Y qué vamos a hacer para que sea mucho mejor para aquellos que apenas están recibiendo el diagnóstico ahora o precisamente generar espacios para que hayan pruebas genéticas en Latinoamérica de acceso más económico? Es decir, ¿cómo podemos hacer que las cosas cambien un poco? No se podrá, quisiera hacer muchas cosas, a veces las políticas públicas son más lentas en nuestros países latinoamericanos, pero en ese sentido, ¿cómo podemos crear un impacto así sea pequeño, una gota, gota a gota, pero cómo podemos hacerlo mejor? Me encanta que hablas eso de las dos cosas, de cómo contar historias y cómo no ser la víctima en nuestra historia. Y eso es algo que yo creo que las dos hemos tenido que aprender que hacer. Tú porque no estabas en el mundo de la ciencia y yo porque estaba muy en el mundo de la ciencia. Yo creo que los científicos tienen el problema de que no saben contar su historia y hablan en términos muy científicos y no son y no llevan esa información que te llega realmente al corazón. Y las dos hemos aprendido mucho de cómo contar historias, ¿verdad? Y yo siempre me río que tú siempre dices que no te gusta contar historias, pero las cuentas también. No. Ay, Dios. Pero es algo que es muy interesante y la gente viene y nos pide que contemos las historias, ¿verdad? Que Sí. hablemos de lo que está pasando, de lo que hemos hecho, de qué se puede hacer en el futuro. Y eso es algo muy, muy interesante en que el podcast también nos ha traído, de cómo sacarle a la gente la historia. Y Que también yo creo que con las organizaciones de pacientes que todavía sucede cuando les preguntas, ¿y quién atiende a los latinoamericanos o cuántos pacientes latinoamericanos? No, los de España, los de España y los de España, no, de pronto, a veces nos contactan, a veces no. Eh, es lo que uno dice, bueno, ¿cómo creamos responsabilidades dentro de las mismas organizaciones? Listo, entonces si son los de España, entonces los de España deberían saber quiénes son, dónde están, cómo están y por qué es importante saber ese conteo, por qué es importante, porque a veces no es como listo, son las familias, están allá, pero muy importante también traerles esa información a la industria, ¿no? Es decirle, los pacientes los tenemos en tal lugar, los tenemos mapeados, sabemos cuáles son sus necesidades particulares, están disponibles, dispuestos a recibir, a participar en encuestas, a participar en investigaciones clínicas, están ávidos de información para ojalá que cuando haya un ensayo clínico en Brasil o en México o donde sea puedan participar. Eh, a veces se nos olvida que hay una gran comunidad con mucho interés de participar, pero a veces no lo tienen en cuenta. Y eso es lo que también hay que traerles esa información clara y por qué es importante tenerlo. que hablábamos justamente con una farmacéutica que nos vino a visitar al póster. Es que también fuimos invitados, hay que decirlo, a algo que se llama Bridge, que es una parte de diversidad y de equidad para esa parte de este meeting de epilepsia. Um, y nos hablaba mucho que, sabes, que muchas veces las farmacéuticas toman decisiones y la mayoría de veces son económicas las decisiones. ¿Y qué le decíamos? Decíamos, bueno, pero justamente el que tengas la comunidad hispana participando
es una decisión financiera, es una decisión económica, porque si tú no tienes el paciente que te venga al ensayo clínico, Y a la es el investigación básica. 30% de la población y es la minoría que ya no es minoría, es decir, Que ya no es es tan minoría. grande, ¿no? Pero siguen considerando minorías que va creciendo a una velocidad increíble. Entonces, ¿por qué no es un tema financiero? Esa es la pregunta. Que claro que lo es. Y una vez que se lo dije, me dijo, bueno, tienes razón, pero porque no lo piensan de esa manera, pero si no tienes, si no nos llaman para los ensayos clínicos, si no nos llaman para la parte básica de la investigación, ¿a quién le vas a vender esa medicina? A ese mismo paciente que no contactaste antes y como te dice que sigue creciendo cada vez más, por lo cual tiene que, y como decía al principio, las fundaciones son tan importantes en la investigación en enfermedades raras, las fundaciones deberían empezar a traer también a esa comunidad dentro de la fundación para una vez que sean contactados por la farmacéutica, ya tengan a esos pacientes y ya tengan a esa comunidad como parte de la comunidad de la fundación Y debe y no hacerse tengan que estar buscando. idealmente antes de, no después de que ya Antes. está el medicamento, ya está el tratamiento de precisión, el enganche, ¿cómo se dice? Engagement, la unión y la colaboración con los pacientes, esa trust, La confianza. la confianza. Esa confianza tiene que empezar desde antes. Ojalá antes de que ya esté una farmacéutica o una industria. Si no se ha hecho antes, hay que empezarle. Creo que ahí sí las organizaciones de pacientes tienen un rol importantísimo de abrir esos puentes de confianza, de unión, donde las familias van a estar desde el principio enteradas, conociendo, participando en esas investigaciones preclínicas que ya están incluidas dentro de las muestras que se estén, muestras de sangre, muestras de encuestas, y ya que muchos, ya que están con esa confianza, ya más adelante muy seguramente van a participar con una decisión informada, una decisión responsable, con protocolos en español en su idioma, Por en los favor. ensayos clínicos, porque ese también es otro problema. Listo, lo dices, pero no están los protocolos ni los consensos en su idioma. Y lo que siempre decimos de que la gente, ay, no, los hispanos no quieren participar. Ese es un comentario Nos las han nos dicho dicen muchas mucho, veces. ¿Será que no quieren participar o más bien es que no que no nos invitan. supieron, que el médico nunca se los dijo, que habían esos ensayos clínicos para su enfermedad, rara o no? Porque es que lo mismo sucede con Sí, el sí, con todo. cáncer, o Ujú. sea, con enfermedades no raras. Esto no es solamente para las enfermedades raras, esto es en general. Y que Hay los que hispanos invitarnos no y saben. invitarnos en español. Y en O sea, español, y con protocolos en español, con y protocolos en español. así es. Totalmente. Mira, Vicky, antes de irnos, ¿qué? Conversemos porque no lo hemos conversado. ¿Qué queremos hacer el año que viene con Más que Rara? ¿A quién queremos quién debemos tener invitados? ¿Qué tipo de invitados tenemos ahora? Bueno, también quien nos está escuchando, si quieren dejar un mensaje o si quieren contactarnos por social media o lo que sea, ¿a quién invitamos, verdad? ¿Qué te gustaría traer como invitado? No hemos conversado de Tenemos eso. un par de invitados en la, en nuestra agenda, varios líderes epileptólogos, líderes también de hispanos, científicos, investigadores en Estados Unidos que están trabajando de diferentes lugares, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana. Entonces, esperamos tenerlos acá. Hay una persona que quisiera contactar y que quisiera que la pudiéramos entrevistar, que trabaja para Undiagnosed, aquellos que no tienen aún diagnóstico porque son ultra raras, y me Ujú. encantaría que ella, ojalá su agenda lo permita, y pueda también acompañarnos. Sí, yo creo que el Undiagnosed Disease Network es muy importante en Estados Unidos. Para aquellos que no lo conocen, es una organización que ayuda a aquellos pacientes que no han logrado tener un diagnóstico, aunque se les ha intentado conseguir, ¿sabes? No es gente que acaba de enfermarse, es gente que está en el proceso de buscar un diagnóstico y no lo consiguen. Como yo siempre tengo una amiga muy cercana que le han hecho ya el whole genome 3 veces a la niña e igualmente no aparece nada en el panel y está súper afectada con esta enfermedad, no es algo leve. Me encantaría hablar con ellos. Me encantaría hablar con alguien del gobierno, del NIH o del FDA,
y que nos contaran un poco de cómo estamos tratando la inclusión de estos pacientes en las enfermedades raras y en todas las enfermedades, como tú dices, en los ensayos clínicos en general. Es una mi objetivo es conseguir a alguien que nos hable de qué está pasando en Estados Unidos para continuar ese proceso de inclusión y de diversificar los ensayos y la investigación. Sería muy bueno poder conversar un poco más sobre eso. Así es. Me parece maravilloso. Última pregunta para que siempre preguntamos a la gente, después te cuento yo qué hago yo. ¿Qué haces tú? Nuestra vida es estresante. La vida de los pacientes y de los cuidadores es más estresante todavía que la de los investigadores y los que hacemos abogacía. ¿Qué haces tú para ayudar a ese estrés y a esa vida tan ocupada que llevas? Debería ser más. Este es el año, el 2026, les prometo. Eso lo llevo diciendo todos los años. Que va a ser el año de encontrarme a mí misma, porque yo sí creo que me he perdido en esto de ser mamá tiempo completo con 3 niñas maravillosas, que aprendo mucho, pero que a veces se me olvida buscar espacios para tenerlos más. Viajar sin duda es mi mayor placer y aprovecho esos congresos también para aprender mucho, pero también para desconectarme un poco, ¿no? de esta cotidianidad. Me gusta leer y me gusta salir con mis amigas, hablar de todo menos de Singapur. Qué rico. Eso es lo que más me gusta. Qué bueno. Bueno, yo corro. Eso es todo. Qué dicha. No, mentira, yo corro y que me ayuda mucho el ejercicio en no volverme loca muchos días. Pero viajar, me encanta viajar. Y me encanta viajar con Vicky. Después me tienes que decir también, pero mi deseo para el 2026 para Vicky es que aprenda a empacar con carry-on. Es imposible. Si la gente supiera. Melina, si me escuchas, yo sé que estás ahí también, estás con Debbie haciéndome barra. La semana pasada que tuve que viajar con un carry-on, casi no puedo. Muy difícil. Ese es mi deseo para el 2026. ¿Cuál es tu deseo para mí, Vicky? No, mi deseo, no, mejor no lo voy a decir en público. Ok, entonces me lo dices más tarde. Me mandas un papelito más tarde. Te lo voy a hacer. Un abrazo inmenso a todos a quienes nos escuchan. Gracias por conectarse hoy a Más que Raras, un podcast de latinos para latinos. Y me encanta que nos hayan escuchado y que nos hayan tomado el tiempo de conocernos un poquito mejor. Esperamos escuchar de ustedes y esperemos que nos escuchen en el 2026, que continúen oyendo nuestro podcast, que llega a todas partes del mundo, no nada más a Estados Unidos, Latinoamérica. Tenemos gente que nos escucha en Europa, gente que nos escucha y más allá, y que nos escriben y nos cuentan lo importante que es de saber un poco sobre estas enfermedades en español. Estamos agradecidos mucho también a nuestros sponsors de este año que nos han acompañado, por ser parte de la comunidad y por darnos ese support que es tan importante para poder llevarle este mensaje a todos nuestros oyentes. Que celebren sus fiestas muy bien este año, que tengan un feliz año y nos vemos en el 2026. Y también a Bloodstream Media, que son los que nos hacen la producción de nuestro podcast. Un agradecimiento muy especial a todos que nos acompañan. Unas felices fiestas para todos, un feliz año 2026 y nos vemos el próximo año. Adiós. Más que Raras es presentado por Vicky Arteaga y David Requesens, producido por Bloodstream Media. Si estás interesado en ser parte de nuestros anuncios y publicidad, envía un correo electrónico a advertising@bloodstreammedia.com. Nos vemos el próximo mes con otro episodio.